Buenas noches, mi nombre es Manuel Mendoza, estudiante de Ingeniería de Software, quinto semestre. Voy a presentarle el examen final sobre el taller de funciones y triggers de la asignatura Base de Datos 2. Listo. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código almacenado en base de datos que recibe cero o más parámetros y nos ayuda a realizar una operación y retorna un valor. Esta función obligatoriamente tiene que retornar un valor. Am, el problema que se tiene es que a veces tenemos código repetitivo o cálculos, conversiones, ley de negocio. Entonces, para esto usamos funciones para poder utilizar código, centralizar la lógica y facilitar el mantenimiento. Existen distintos tipos de funciones. Funciones escalares, las cuales retornan un único valor por cada fila. Un ejemplo de esto en MSQL es setup hola mundo, el cual regresa las caracteres en mayúsculas del valor que se entre. Funciones de agregación, los cuales procesan un conjunto de filas y devuelven un único resultado. Ejemplo de esto es un sedes average salario from esperado. Um, Funciones de tabla, tabulador function, los cuales retornan un conjunto de filas como una tabla. Estas son funciones que creamos nosotros y definimos la base de datos. Tipos según su origen. Existen funciones estándar en SQL compatibles en casi todos los motores. Ejemplo de esto es select texto. Funciones propias del motor, extensiones especiales como getDate en SQL Server o funciones definidas por el desarrollador o nosotros, en este caso nosotros. Podemos crear funciones y definir qué retornaría. Existe diferencia entre función y procedimientos almacenados. Entre estas el retorno, que en la función obligatorio y el procedimiento opcional. El uso de sedes en las funciones se debe usar, mientras que en el procedimiento no. La lógica es compleja en el procedimiento almacenado, mientras que en las funciones son algo limitadas. La manipulación de datos en las funciones es algo distinguido, mientras que en procedimientos almacenados está permitido. Y las funciones son ideales para cálculo, mientras que los procedimientos almacenados son ideales como su nombre dice, procesamiento. Listo. Sabemos la actividad en la parte 1 donde el estudiante va a resolver los siguientes ejercicios con pantallas de ID, explicaciones de lógica de SQL y utilizando menos dos motores de base de datos. Nosotros utilizamos el motor de SQL Server y PostgreSQL. Vamos. Primer ejercicio. Identifica las funciones estándar de SQL que debe existir en todos los motores. El nombre, incluye el nombre, propósito, tipo y ejemplos reales. Pues existen distintas funciones implementadas para trabajar en diferentes tipos de datos. Como esto podemos ser la función con, la cual permite contar el número de filas en una tabla o el número de valores no nulos en una columna. Este es de tipo de agregación ya que hace un cálculo teniendo en cuenta el número de columnas que se ingresa. Hace un cálculo en hace un cálculo y la cual lo hace procesando un conjunto de filas y devuelve un valor único, que es un conteo. La suma, la función sum, el cual tiene como propósito sumar todos los valores de una columna numérica. Este es de tipo de agregación. La función average, que tiene como propósito calcular el promedio de los valores de columna numérica, y es de tipo agregación. Ah, la función más, que tiene como propósito devolver el valor más alto de una columna, es decir, y es de tipo de agregación. Pues más alto. La función min, que tiene como propósito devolver el valor más bajo de una columna y es de tipo agregación. Por ejemplo, este set min, se ingresa el valor a la columna a contar, se define un nombre de la columna y se define la tabla. Existen funciones lógicas como la función null if en SQL Server que tiene como propósito devolver null si el primer valor es igual al segundo, de lo contrario devuelve el primer valor. Y es de tipo escalar.
Su ejemplo de esto es set new if, se ingresa otro valor a comparar y el resultado. La función qualsec tiene como propósito devolver el primer valor no nulo de una lista de argumentos y es de tipo escalar. Ejemplo de esto es setConstCar, se ingresa por teléfono lo que mandará si no se encuentra ese valor y la tabla a buscar. Funciones numéricas. La función ABS tiene como propósito devolver los valores absolutos de un número, eliminando el signo y es de tipo escalar. Usamos el cd, llamamos a la función y ingresamos el parámetro y le damos un valor a la columna. La función round tiene como propósito redondear un número de cantidad de decimales específicas, es de tipo escalar. Al momento de llamar a la función, nosotros ingresamos el número a redondear y la cantidad de decimales que queremos redondear. Eh, la función for tiene como propósito devolver un número entero menor o igual al valor dado, es de tipo entero. Para esto, llamamos el cd, llamamos a la función y ingresamos el parámetro. Funciones cadena. La función substring tiene como propósito estar en una parte de la cadena de texto indicando la posición inicial y la longitud. Y es de tipo escalar. Esta función crea una especie de subcadena de una cadena de texto ingresada. Llamamos a la función, ingresamos a la cadena, definimos el carácter inicio y el carácter final. La función upper tiene como propósito convertir una cadena a texto mayúscula, es de tipo escalar. Y la función lower tiene como propósito convertir una cadena de texto a minúscula y es de tipo escalar también. Pero el ejercicio nos pide que mostrar 3 ejemplos por cada tipo de funciones. Creamos 3 funciones escalares, buscaremos la función upper, la función for y la función abs. Las 3 funciones de agregación, la función más, la función sum y la función com. Y funciones de tabla, que haremos la función idiomas por país, la función idiomas oficiales y la función ciudades min población. Entramos a la base de datos SQL Server, al motor de base de datos SQL Server y usaremos la función upper. La función upper. Esta función lo que nos hace es devolver el nombre en mayúscula de los países el cuyo código sea VHS. Ese sería el país de Bahamas. Si no usamos esta función, la quitamos, el nombre nos saldría de la siguiente manera. Bajamos. Al momento de cada función, la volvemos en mayúscula. Bajamos. Bueno, podemos también realizar esta operación en el motor de base de datos de Postgre. Usamos for, usamos hooper. Estas se escriben de la misma manera, ya que esta es una función que está en la mayoría de bases de motores. Y vemos que nos da el mismo resultado. Ahora, realizamos un ejemplo de la función for, la cual lo que nos hace es que nos vuelve la cantidad de porcentaje entero. La función for lo que nos hace tiene como propósito ver el número entero menor o igual del valor dado. Entonces, nos verá el entero del idioma porcentaje. Le hicimos consulta y podemos ver los siguientes resultados. Realizamos la consulta en SQL Server y nos daría los mismos resultados. Ahora por último, la última función escalar que haremos es la función ABS, la cual tiene como propósito devolver el número entero ignorando
el negativo. Vamos al siguiente valor. Ahora la quedamos en ejecutamos la consulta en Delivers y nos tira el siguiente resultado también. Ahora pasaremos a los dos ejemplos de funciones de agregación. La primera función de agregación que creamos es la función com, la cual contará el número de idiomas con que cuenta la tabla de idiomas, que son 984. Realizamos la consulta en SQL Server y nos tira 984. La siguiente consulta es sum. La siguiente función es sum, la cual nos devolverá la suma de las poblaciones de todas las ciudades cuyo país ID sea igual a core. ¿Estamos? Y nos dispara el siguiente resultado. Para PostgreSQL realizamos una consulta ya que se quedó igual y nos da el siguiente resultado. Por último, ejemplo de funciones de la función más, la cual nos devolverá el valor máximo de la población la población máxima de la tabla ciudades en donde el país ID sea igual a Argentina. Realizamos la consulta y nos tira el siguiente resultado. Realizamos la consulta en SQL Server y nos da el siguiente resultado también. Por la función, el ejemplo de las funciones tablas, en este caso crearemos tres funciones tablas, en la cual la primera es la función idioma por país, la cual nos demos el número, los idiomas de un país y si son oficiales o no oficiales. Para crear una función tabla, creamos que hay función, el nombre de la función, entre paréntesis, la variable que se da el parámetro y el parámetro y el tipo de parámetro. El return type, la tabla de poder tornar, la cual será la siguiente consulta. Set y idioma, en donde if usamos un if para definir si el idioma es oficial, entonces este se pondrá oficial y si no, no oficial. Y se tratará del idioma de la tabla de idioma, en donde el ID país es igual a la variable que ingresamos por parámetro. Ejecutamos la consulta y la utilizamos en el siguiente. Llamamos a la función, todos los datos de la función, ingresamos el parámetro, ordenamos por el estado de manera descendente y nos da el siguiente resultado. La otra función que queremos es obtener idiomas oficiales de un país. La queremos de la misma manera que hay función, definimos el nombre, la variable que será el parámetro, la lógica y la acordemos. Se creó función, ejecutamos, la llamamos y nos trae la cantidad de idiomas oficiales de un país. Si ponemos el código call, nos trae un país, un idioma. Si ponemos mes de México, nos trae la misma consulta. Ahora, la última función que tenemos ejemplo es ciudades de población mínima, en donde no, población mínima. Nos traerá ciudades que sean mayor a la población mínima. Digamos de la misma manera en donde creamos la función, definimos el parámetro, retornamos la tabla, retornamos la tabla de este tipo, donde tenemos la tabla, la ciudad, el país y la población. El ID país y la población. Insertamos la tabla y traemos la tabla donde la población sea mayor o igual a la población ingresada, es decir, a la variable ingresada. Corremos, ejecutamos la función y nos da el siguiente resultado.
Ejecutamos la consulta y podemos ver la ciudad, el país y la población. Listo. Vamos a ejecutar las mismas funciones en Postgre. En Postgre se define de la misma manera. Se crea la función, que es la función, el nombre de la función, la variable, el parámetro, la tabla de tornar, idioma, el tipo de test, el tipo de datos, estado de test, el lenguaje SQL, coma, la lógica. Usamos case de este tipo, ya que aquí en PostgreSQL no existe como tal if, y tenemos la lógica. Codemos la función y la ejecutamos y podemos ver que nos da la siguiente lógica, resultado. Lo mismo con esta función, que hay funciones idiomas oficiales, viene como anterior y ejecutamos. Vamos. Y por último, esta función y la ejecutamos. Listo. Volvemos al documento y el ejercicio número 3 nos pide investigar las funciones en cada uno de sus dos motores elegidos para las siguientes operaciones. Listo. Luego vamos a ir a la base de datos, ejercicio, función de matemática, insertar esto y guardar. Ya está. Listo. Entonces, se presentan las funciones matemáticas. Las funciones matemáticas, la primera función es ABS, la cual nos devuelve el valor absoluto de un número ignorando el signo negativo. Esta se escribe, en SQL se escribe ABS y el parámetro ingresar y es de tipo escalar. Igual, de la misma manera, en PostgreSQL. Podemos ver un ejemplo en la base de datos que sería select, tendremos el nombre, el producto interno bruto, el producto interno bruto antiguo y llamaremos a la función a veces para realizar una resta entre producto interno bruto menos el producto interno bruto antiguo y esta se llamará as diferente de la tabla países. Ejecutamos y nos da la siguiente consulta, los siguientes registros. Realizamos los mismos en SQL Server. Traemos el nombre, el producto interno bruto, el producto interno bruto antiguo, la función ABS para traer la diferencia, realizar dentro del parámetro, hagamos la diferencia entre producto interno bruto menos el producto interno bruto antiguo de la tabla países. Ejecutamos la consulta para el siguiente registro. La siguiente función es round. Round lo que hace es que redondea el número ingresado a la cantidad que uno defina. En algunos casos, como en PostgreSQL, es necesario castear el número para evitar errores. Eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Entramos en SQL Server y vamos a redondear. Vamos a traer el nombre y con la función round redondeamos el Producto Interno Bruto a dos decimales de la tabla países. Ejecutamos y nos da el siguiente registro. Ahora en PostgreSQL tenemos la misma función, solo que en este momento vamos a castear el valor ingresado, ya que si no lo ingresamos, esto nos tiraría un error. Vamos a quitarlo para ver. ¿Está? Nos dispara un error, pero si le dejamos el cast, este error desaparece. Listo. La siguiente función es la función power. Esta lo que hace es elevar a x la potencia y.
que nosotros establecimos. En ambos casos, tenemos que castear el número. Así que lo primero lo realizamos en PostgreSQL, ya que traemos el nombre, la población, y usamos el power para traer la población al cuadrado de la tabla ciudades. Hacemos las consultas y tenemos los siguientes registros. Hacemos lo mismo en SQL Server de la misma manera y tenemos los siguientes registros. El siguiente ejemplo es la función mod, la cual devuelve los residuos entre el primer valor y el segundo. En PostgreSQL se escribe mod, se ingresa el número y lo siguiente, los dos valores, el primer valor y el segundo. En SQL Server no existe la función mod, ya que se usa el carácter, este carácter. Vamos a ver dos ejemplos. Cómo se usa en SQL Server, nombre, población, la ciudad, donde la población es, es decidido de 1000 e igual a 0. El resultado de la población entre es decidido e igual a 0. Ejecutamos, nos está el siguiente registro. Lo hacemos en PostgreSQL, donde sí llamamos a mod, ingresamos la población, eh, el valor a dividir, estado. Ejecutamos y nos está en el siguiente registro. El siguiente ejemplo es sale o setting. Este devuelve el entero inmediato superior. En SQL Server solo se usa sailing y es de tipo escalar, mientras que en PostgreSQL se puede usar search o sailing. Y también es de tipo escalar. Ejecutamos en PostgreSQL usando, tenemos el nombre, el 6 de la población Tecnobuto, de la tabla países. Usamos el 6. Ejecutamos, nos da el siguiente resultado. Y ve que nos da el valor entero. Y ahora en SQL Server, usando sailing, ejecutamos la siguiente registro. Ok. El siguiente ejemplo son las funciones de texto. Y las funciones de texto es la primera función de texto que tenemos que buscar es el concat, el cual concadena las cadenas de texto. En ambos motores se escribe igual, concat, el primer texto y el segundo texto, y los textos a concatenar, y es de tipo escalar. Ejecutamos en SQL Server, donde vamos a concatenar el nombre de la ciudad y el nombre del país. La tabla de países unida con un join a la tabla de la tabla ciudad unida con un join a la tabla países, en donde el país ID es igual al código. Ejecutamos. Bueno, veo el siguiente resultado. Y en SQL Server, la misma función, es quitar la misma moneda. Y ejecutamos el resultado. Podemos ver cómo está unida por el SD. Listo. Ahora, siguiente función es upper y lower, la cual se usan para convertir el texto a mayúscula a minúscula. En ambos motores de base de datos se quiere la misma moneda y es de tipo escalar. Vamos a traer el nombre en mayúscula y el nombre en minúscula de las ciudades en la tabla de ciudades. Ejecutamos. Y ahora siguiente resultado, podemos ver el nombre en mayúscula y el nombre en minúscula. Vamos a SQL Server, aquí traemos la sentencia, quitar la misma moneda y ejecutamos. Nombre en mayúscula, nombre en minúscula. Ahora tenemos la función substring, la cual trae una subcadena del texto agregar. En ambas funciones, bueno, en las dos motores se puede escribir de la misma manera, pero en Postgre permite ingresar los parámetros de tipo X, que sería la cadena, a crear la subcadena from, el inicio, y from length. Vamos a primero ver en SQL Server, donde tenemos substring, vamos a traer el nombre del país y vamos a traer
una etiqueta que habla de los dos primeros caracteres, una subcadena que se queda los dos primeros caracteres del continente, o sea, los dos primeros valores los dos primeros caracteres del continente. Ejecutamos la consulta y nos da los siguientes registros. Armenia, América, SARM, podemos elegir test en el de 2, ejecutamos y nos da North, Alubia, North Asia, etc. Ejecutamos en Postgres y aquí podemos ver que al momento de los parámetros hagamos el continente, from el primer carácter hasta el segundo carácter. Ejecutamos y da el siguiente resultado. Norte, Asia. Ok. La siguiente función es team, el cual elimina los espacios a la izquierda y a la derecha. También existe el del team, lead team y el team. Del team elimina los espacios a la izquierda, el del team a la derecha y team ambos. En ambas funciones se pueden usar todas de la misma manera y de tipo escalar. Son de tipo escalar. Entonces usamos la función para eliminar los espacios de izquierda a derecha y nos da los siguientes registros. Ya que no se presentan espacios. SQL Server. En SQL Server de usar solo el team, usamos ambos y primero determinamos las de la derecha y luego las de la izquierda. Ejecutamos y da el siguiente resultado. Ahora, la siguiente función es length y la cual devuelve la longitud o el número de caracteres de un, un texto ingresado, un texto dado. La diferencia de que está en los dos motores de base de datos es que en SQL Server la función se escribe len, mientras que en PostgreSQL se escribe length. Podemos ejecutar ambas consultas. La primera consulta es nombre y length, el nombre local, a la cantidad de caracteres. Ejecutamos. Podemos ver que nos trae Aruba. Y ahora podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 5 caracteres, Afganistán, Angola, etc. Ejecutamos en Postgres y podemos ver cómo se usa length en el nivel de length. A ejecutar, nos sale Aruba 5 caracteres, Angola 6, etc. Ahora, tenemos las funciones de fecha y hora. Las funciones de fecha y hora en SQL tenemos no y getDate. En SQL SQL Server se usa getDate, mientras que en PostgreSQL se usa no. Las dos son de tipo escalar, esa es la diferencia. Entonces, como ejemplo, vamos a traer el nombre y el getDate, la fecha actual de las ciudades en donde la consulta sea el país, donde el país ID sea igual a Argentina, ARG. Ejecutamos y nos da el ID hoy, el día de hoy. Ejecutamos la misma consulta en Postgres, pero debe de ser headDate, usamos no y nos da la siguiente registro. El siguiente ejemplo, la siguiente función es dateDiff, el cual la función calcula la diferencia entre dos fechas en una unidad específica. La diferencia en Postgres y MySQL es que en PostgreSQL no existe un dateDiff, sino que se usa H, mientras que en SQL Server sí existe. Se ingresa el año, la fecha, la primera fecha y la segunda fecha. Las dos son de tipo escalar. Realizamos dos ejemplos. La fecha de independencia, la diferencia que existe. Nuestra independencia, años de independencia. 1, 2, 3, hacemos la consulta en Postgres. Fecha de independencia, año de independencia. Ejecutamos. Tenemos el tiempo de ese año, de minutos, de 27 días. Ok. La siguiente función es state, en la cual
Con esta función se extrae una componente de la fecha. En SQL Server se usa el date part. Se ingresa el parte y el date, la fecha. Mientras que en PostgreSQL se usa state y se ingresa la part from fecha. Las dos son de tipo escalar. Ejecutamos ambas consultas. La primera en SQL Server. Vemos que nos está el año de la fecha actual. Y en SQL Server nos traerá también el año de la fecha actual. Ok. La siguiente función es date at o at month. En SQL Server solo existe the at. Esta función nos trae la suma de tiempo de una fecha y se ingresa el unit, el número de date. Mientras que en Postgres se usa una función que es date más intervalo y el date much también se puede usar. Vamos a SQL Server, revisamos la consulta. Y aquí nos da date no, fecha más 10. En Postgres entramos y usamos el new más intervalo, 10 de año, y podemos ver que se ejecuta. Okay. Y ahora tenemos la función toChart o format. La función esta convierte una fecha o un número en un texto con un formato. En SQL Server se usa format y uno ingresa la fecha y el formato a transformar, mientras que en PostgreSQL se usa toChart. Ejecutamos ambas consultas, primero en SQL Server, usando toChart, función interno el formato, listo. Mientras que en Postgres usamos format y tenemos el formato. Okay. Listo, funciones de conversión. Las funciones de conversión, tenemos la función cast que convierte el valor a otro tipo de dato. En ambas consultas se ingresa, se quiere de la misma manera cast, se ingresa el tipo de dato, el dato y el tipo a convertir. Entonces, usamos la función cast para convertir la población a tipo float. Puede dividir. Ejecutamos el siguiente resultado. Hacemos lo mismo en PostgreSQL y nos da los siguientes resultados. Ahora, tenemos la función convert, en la cual solo existe el motor de SQL Server y la convert hace lo mismo que en case. Ejecutamos en SQL Server y nos da los siguientes resultados. Convierte la fecha. Ok, ahora tenemos la función toDate que convierte un texto en una fecha y esta solo existe en PostgreSQL. Se escribe toDate, el texto y el formato a transformar. Entramos a PostgreSQL y usamos toDate. Aquí podemos ver el formato. La siguiente función es la función toChart, la cual convierte el número de fechas en texto con formato. Chart formato. Esta es la misma que usamos en format. Así que sigamos. La función call else o if null debe el primer valor valor no nulo. En SQL Server usamos call C, mientras que en PostgreSQL podemos usar call C o if null. Ejecutamos para traer el jefe de estado o valor nulo. Y en este caso, como este valor no es nulo, sino que es un espacio, no está en informa. Ahora le decimos lo mismo en PostgreSQL. ToChart is null punto y debut
En este caso, debe traer null, nos trae 0 si no existe producto bruto, producto interno. Listo. Las siguientes funciones son las funciones de flujo. Las funciones de flujo, la primera función que tenemos es case, el cual nos permite hacer una condición de tipo si se da este caso, se devuelve este. En ambos motores se escribe de la misma manera, case, when la condición y ten el resultado. En este caso, tendremos el nombre, la población, y si la población es superior a 100 millones, será muy poblado. Y si es superior a 3 millones, será poblado. En el caso que no se dé ninguna de estas dos condiciones, será poco poblado. Esto es información tenemos para los países. Veamos y podemos ver la categoría. Poco poblado, 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 poco poblado, 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 poblado. Aquí vemos un muy poblado. Listo. En PostgreSQL, la misma condición, se escribe en el mismo caso. Y usamos poblado, poco poblado, etc. La siguiente función es if null, is null o nbd, donde el valor x, si x es null, en SQL se usa is null, se vuelve sin que ese valor, y ya, los dos valores, y listo. Mientras que en PostgreSQL no existe si no se usa Crawler. Entonces, ejecutamos en SQL Server y podemos ver cómo vuelve 0 si la expectativa de vida es null. Ok. En la siguiente función es null if, el cual devuelve un null si A es igual a B, de lo contrario devuelve A, el primer valor. En ambas funciones se escribe de la misma manera, en ambas muestras se escribe de la misma manera y el tipo escalar. Vamos a ver los ejemplos. Traemos el nombre, la producto bruto, mientras que traeremos el producto bruto antiguo, 0 o 0, traemos null. Ejecutamos, no da siguiente resultado. Lo mismo Postgre. Y así vamos a la siguiente función. La siguiente función es el if, el cual es como una versión corta del case en SQL Server, ya que en PostgreSQL no existe. En este ponemos if, la condición, lo que pasa es lo que devolverá si es verdadera y lo que devolverá si es falso. Este es de tipo escalar. Entonces usamos la función en PostgreSQL en SQL Server. Y la siguiente, aquí de una población trae si es grande o es pequeña. Pequeña. Listo. La siguiente función es get, el cual en SQL no existe. El get devuelve un mayor valor, mientras que el last devuelve el menor. Este existe en PostgreSQL y es de tipo escalar. Vamos a hacerlo, SQL Server. Vamos a ver si es mayor o si es menor. Ok. Ahora tenemos las funciones de seguridad y cifrado. Primero tenemos la función hash, la cual crea un código único a partir de un texto. En SQL se usa hashbit, es de tipo escalar, mientras que en PostgreSQL se usa MD5 y Chat 256. Realizamos en SQL Server para crear códigos únicos, teniendo en cuenta el nombre del país. Por aquí podemos buscar los nombres únicos. En SQL la creamos. No, aquí no es. Sí, aquí. Entonces, ahora tenemos la función enquete y desquite. Esta función se usa para cifrar y descifrar valores. En SQL se usa skip, bit, bash
Perf es de tipo escalar, además enquiste Perf para enquistar y desenquistar. Mientras que por SQL se usa PG, Sim, Skit y es de tipo escalar. Algunas de estas son usadas con extensiones de PostgreSQL, de PyKit. Entonces quedamos en PostgreSQL, enquistamos y desenquistamos. Listo. Ahora en SQL Server enquistamos y ahora desenquistamos. Las siguientes funciones son las funciones UDIT, GRID para generar identificación único universal. En SQL Server se usa NewView, el de tipo escalar, mientras que por SQL se usa Head, Random y UDIT. Que entonces se llama por SQL, usamos Head, mientras que SQL Server, por SQL, Head, Random y UDIT. Listo. Por último, tenemos la función base 64 que codifica o decodifica un texto en base 64. En SQL Server no existe esta función, mientras que en PostgreSQL existe como encode y es de tipo escalar. Vamos, y listo. Por último, tenemos las funciones de sistema que son nombre de usuario del sistema, mientras que ese usuario se usa system user de tipo escalar. En PostgreSQL se usa current user. Select current user y el usuario es Postgre. Bueno, usamos system user, el nombre de usuario actual y SA. Ok. Luego funciona id sesión para traer el id de la sesión. En SQL Server se usa @spin, mientras que por SQL se usa pgit, packend, pit. Las dos son de tipo escalar. Veamos la función 70 y en este caso en Postgre 100. La siguiente función es nombre de la base de datos, mientras que en SQL se usa name, mientras en PostgreSQL se usa current database. Las dos son de tipo escalar. Estamos ambas consultas. La base de datos se llama Postgre. Y la base de datos se llama base de datos idioma mundo 2. La siguiente función es versión. La versión de la base de datos. En SQL Server se usa @version, mientras que en PostgreSQL se usa version. Version. Y SQL Server version. Y la última función es delay, que se genera una pausa en la ejecución. En SQL se usa wait for delay, el número de pausa, y en Postgre pgit sleep. Creamos ambas funciones. 5 segundos. Listo. Y ahora en SQL en Postgre. 3, 4, 5. Listo. Continuamos el ejercicio 3 y pasamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 nos pide definir una función escalar en ambos motores. Definimos la función subcadena de país, el cual devuelve los tres primeros caracteres del nombre de un país según el código ingresado. Vamos a SQL. Vemos que damos función subcadena de país. Definimos como parámetro la variable código, que es un char de 3 caracteres. Le damos un char de 3 caracteres, el cual será
el resultado. El resultado es igual a su string del nombre, los tres primeros caracteres de las raíces en donde el código sea igual a la variable ingresada por parámetro. Y retornamos el resultado. Ejecutamos la función. Ah, claro. De cada- vale. Así ya. Algo. Ahora, eh, ejecutamos la función select base de datos function su cadena país y ingresamos el código y es la etiqueta. Este sería net como etiqueta. Realizamos esto en Postgre. Creamos la función, ingresamos definimos la variable de parámetro, retomamos el shell, resultado, lógica. En este caso vamos a ejecutar la función, damos y seleccionamos y nos da curl, etiqueta Colombia. Ok, aquí podemos ver los pantallazos. Listo. La función de una función de agregación define una función de agregación personalizada que incluye el nombre, que sería función número de ciudades por país, el objetivo, devolver el número de ciudades por país, y este sería, podemos ver la lógica ahora en SQL Server. Creamos la función número de ciudades por país, la variable de entrada, que es país, en un char de 3 caracteres, el resultado que es un entero, y usamos la función con para contar el número de países. Y tenemos un resultado. Ejecutamos, llamamos a la función, hacemos un set que llama el código del país, código, el país, el nombre y la cantidad de número de ciudades, la cantidad de ciudades, usando la función. Ejecutamos, al siguiente resultado. Hacemos lo mismo en Postgre. Listo. Ahora en ejercicio 6 nos pide crear una función tabla con un sketch. Define una función que retorne un conjunto de resultados. La función se llama función ciudades de un país. Como ven, SQL, que con la función tiene en cuenta el código del país que se meta, va a devolver el ID, el nombre, el distrito de elaboración de las ciudades que en el código país ID es igual a ese código. Entonces, ejecutamos y traemos las ciudades de México, usamos la función y podemos ver cómo se están las diferentes tablas. Hacemos lo mismo en Postgre. Esta vez con las ciudades de Colombia, los países ciudades de Colombia. Está bien. Listo. Ejercicio 7 nos pide listar las funciones. Am, pues en Postgre definimos que vamos a establecer el chest, el name, el tip, el date con información chest donde name sea igual a tip sea igual a función. Ejecutamos y otra las funciones que hemos creado. Hacemos lo mismo en Postgre, pues esta vez con name, then from page proc, join page name, page on the on page out igual a page here, pues name, donde page name sea igual a public. Ejecutamos y las funciones que nos trae están acá abajo. Medio, su cadena, listo. Ahora nos dice ejercicio número 8, cambia la lógica o agregue algo nuevo de la función. Entonces para eso en SQL Server, en el punto de la función tabla anterior, función ciudad después de un país, vamos a agregarle una columna
al resultado donde se indique si la ciudad es una gran ciudad o una ciudad mediana. Ejecutamos y ejecutamos la consulta. Aquí podemos ver la nueva tabla, la nueva columna. Hacemos mismo en PostgreSQL. Chin, 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 chin. Vamos. Lo hacemos con los países de México. Y aquí podemos ver. Y por último, ejercicio punto 9 nos pide eliminación de la función. Eliminamos la función anterior. Y verificación de su ausencia. Además de listar de nuevo las funciones. Ok. Entonces eliminamos la función, si es que existe. Vamos. Verificamos que se haya eliminado. Y listamos las nuevas funciones con la distancia y podemos ver que no aparece la nueva función. Hacemos lo mismo en SQL Server, en donde eliminamos la función, listamos, verificamos que no exista y listamos las funciones. Listo. Esta sería la primera parte de el taller de funciones. Y ahora viene la continuación de los triggers. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un objeto de base de datos que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento de ML. O sea, inserción, update o eliminación. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La acción automática necesaria para auditoría de restricciones avanzadas de respaldo. Ok. Ah, entonces, ¿cómo se resuelve? Creando triggers como en SQL Server, un trigger de first date o lacquer of the date o Postgre. Desarrollo de la actividad, la parte 2. Trigger. Primero tenemos que crear un trigger. Trigger. Aquí definimos un trigger. Un trigger que corrige la población. En la tabla población, un insert, en donde agregamos a la tabla ciudades, población, y si la población, o sea, si al momento de ingresar una población, de población es menor a población a 0, en vez de agregar ese valor, agregamos un 0. Lo mismo en Postgre, Trigger, chin, 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 que va a tener, porque si la población es negativa, no negativa se corrige y se agrega 0. Pero para crear un trigger, primero tenemos que definir una función y luego de eso creamos un trigger. La función tiene la lógica y luego de eso creamos el trigger. Listo. Parte 2 nos pide listar los triggers que tenemos. Listamos los triggers que tenemos aquí. A ver, de este. Por ahora no tenemos ningún trigger porque no hemos ejecutado aún la función, aún la creación del trigger. Mientras que en server tampoco tenemos ningún trigger. El ejercicio T nos pide mostrar el código del trigger y esta vez sí lo ejecutamos. Ejecutamos en SQL Server el código del trigger y ahora como resultado la creación. Perfecto. Ahora podemos, después de crearlo, podemos ahora sí verificar y podemos ver la existencia de un trigger. Hacemos lo mismo en Postgre, ejecutamos para crear el trigger, variamos que se ejecutó y ahora listamos y vamos a ver que se tiene el trigger creado. Ok. El punto 4 nos pide probar el trigger. Este es un trigger de inserción
como había contado, que valida que si eh, la población es negativa, coño, si la población es negativa, no se inserte. Si es, si no se inserte ese de negativa, sino que se cambia a cero. Entonces vamos a cambiar aquí un momento los ID y ejecutamos la primera consulta, que es una consulta válida, ya que la población es positiva de todo. Esto se ejecuta sin errores. Mientras que ya la segunda inserción es una inválida, ya que podemos ver que la población es negativa. Ejecutamos y ahora validamos. Hacemos un set from, llamamos a tratar las ciudades donde la ID sea la de uno de los dos ID de los registros ingresados. Y como podemos ver, la fila ID 5145, donde habíamos ingresado con valor negativo, se cambió por un 0. Hacemos lo mismo en PostgreSQL. Acá, 145. Hacemos lo mismo en PostgreSQL. Ingresamos retorno. Y los dos ingresan sin ningún error. Y ahora comprobamos y nos da lo siguiente. ¿Qué se cambió? Listo. La siguiente quinta parte nos dice editar el trigger, donde agregamos nuevas validaciones, una lógica adicional y un cambio de comportamiento. Eso en SQL Server creamos una tabla lógica de ciudades donde se va a mantener la lógica de ciudades. Editamos la función anterior, el trigger anterior y creamos nuevas variaciones. En donde la población es negativa, cancelamos la inserción. Si es negativa, se cancela. No. El nombre del vacío, si el nombre del vacío se cambia a sin nombre, en el caso de que el nombre es vacío. Y si la población es null, se cambia a 0. Y si luego digitamos la lógica en la tabla log. Ejecutamos. Ya tenemos la tabla creada. Estoy mal. Sí, ya está creada. Entonces ejecutamos. Listo, se realiza. Hacemos lo mismo en Postgre. Ejecutamos. Se quedan las funciones que mantienen la lógica. Y luego se queda el trigger. Y la función para ingresar. Ejecutamos. Y listo. Y ahora se nos pide en ejercicio 6 validar, validar el trigger. La primera validación, la primera validación que tenemos es si la población es negativa para que se cancele el registro. Si la población es null, se reemplaza por 0. Si el nombre es vacío, se agregue sin nombre. Y listo. Veamos, ejecutamos las tres consultas, las tres registros, inserciones. Y claro, ya se había ingresado anterioridad. Ok, se ingresa un error ya que la población es negativa. Cambiemos aquí esto a 1. A esto 1 también. Y se observa estos dos. Ok, luego ingresamos esto. Y si nos ves que nos manda la población negativa, se cancela. Insertamos este. Se mantiene todo. Y ingresamos esta. Todo correcto. Y ahora, pa, pa, pam, pa, pam, pam, traemos la tabla, los resultados, los registros de la tabla. Mm, mm, mm. Listo. Vamos a ver.
sin nombre se cambió a la tabla. Al ID que no se ingrese un nombre se cambió sin nombre. Y al que no se ingresó la evaluación se puso cero. Le podemos ver el uso de los dos triggers. Y listo. Hacemos lo mismo en Postgre. Cambiamos aquí. Con el primer registro. Ingreso. Inserción. Nos manda un error. La población no puede ser negativa. Y hacemos los dos otros registros. Se hace de manera correcta. Validamos. Como ver, se colocó sin nombre y se colocó el cero. Listo. Ahora, ejercicio 7 nos pide eliminar el trigger, validar el resultado y validar que no exista. Entonces, eliminamos el trigger, se me da la correcta y validamos que no exista y no muestra nada. Hacemos mismo en SQL Server, eliminamos el trigger, validamos que no exista y vemos que no muestra nada. Ahora, el ejercicio 8 nos pide intentar listar nuevamente el trigger. Y el 9 nos pide intentar ejecutar nuevamente el trigger. Entonces, listamos los triggers y vemos que no aparece el trigger que dado anteriormente, que ya se eliminó. Hacemos un Postgre y tampoco aparece. Entonces ahora ingresamos un registro que no tiene nombre, que entra así y entra negativo. Y podemos observar, insertamos y al momento de ejecutar el llamado, podemos llevar que no se le cambió el nombre ni se le cambió la población. ¿Cierto? Hacemos lo mismo en SQL Server. Este código ya existe. Cambiamos un momento. Y ejecutamos y vamos, no se le cambió el nombre y la población es negativa. Listo, esto sería todo. Ya con esto acabamos el taller de funciones y triggers.